Hola, mi nombre es Daniela Ceballos y en este video pues estaré hablando sobre los sectores en las organizaciones, los grupos de interés o stakeholders y la responsabilidad social empresarial. Entonces, primero hablaré de los sectores. Estos se dividen en 4 dependiendo de cada sector. Entendemos que se deben desarrollar estrategias de comunicación específicas. Entonces, teniendo en cuenta esto, también hay que tener en cuenta que varían dependiendo de los stakeholders y demás. Primero, pues voy a hablar del primer y el segundo sector. Sabemos que el primer sector tiene que ver con la parte pública, es decir, todo lo que tiene que ver con las instituciones o administraciones públicas, como las entidades gubernamentales. Y es por esto que pues en este sector las estrategias de comunicación van generalmente dirigidas al servicio de la comunidad y a comunicar gestiones que se relacionen que se realicen de carácter pues gubernamental. En cuanto al segundo sector, pues este tiene que ver con las instituciones de carácter ya empresarial, de corporaciones que pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Y pues en este caso, las estrategias de comunicación están relacionadas más bien con el ámbito publicitario, con el mercadeo, el periodismo y las relaciones públicas. Y pues teniendo en cuenta que dentro de estas organizaciones, pues también se puede generar la comunicación interna de la corporación. Es por esto que entonces podemos decir que ambos sectores se relacionan en el aspecto comunicativo por mantener una buena relación con sus públicos y aunque usen estrategias distintas, porque esto depende de los stakeholders, que más adelante voy a explicar, pues su objetivo siempre será mantener esa relación. En cuanto al tercer y cuarto sector, pues el tercer sector es un poco más amplio y es de carácter social, es decir, que sirve al público, pero que no genera ningún tipo de ganancia. O sea, estamos hablando de las organizaciones sin ánimo de lucro. Y en cuanto al cuarto sector, pues este se involucra más en los aspectos de la comunidad y sus principales objetivos pues tienen que ver con esos aspectos de comunicación para el cambio social y la comunicación para el desarrollo. Entonces, en estos pues se producen todo lo que tiene que ver con aspectos culturales que al final pues benefician a las comunidades. Para hablar de los stakeholders ahora, pues en estos últimos dos sectores, primero tenemos que entender qué son stakeholders o grupos de interés. Estos son grupos conformados por personas o individuos que de alguna u otra forma influyen y o contribuyen al cumplimiento de las metas de la organización. Entonces, estos se pueden dividir en 3. En los grupos de interés internos, externos y estratégicos. Entonces, los internos tienen que ver con los inversionistas, los empleados y los directivos, y los externos tienen que ver con los entornos del medio ambiente y los entornos sociales y las administraciones públicas. En cuanto a los estratégicos, pues estos ya tienen que ver como con los proveedores, los clientes, los distribuidores y la competencia de la organización. Entendiendo esto, pues entonces podemos decir que en estos dos últimos sectores se ven relacionados estos grupos de interés de forma externa e interna. ¿Por qué es necesaria la presencia de estos entes externos? Pues para entender como las necesidades de la comunidad, y los internos para que se genere como una relación entre la organización y la comunidad todo esto pues para su adaptación. En cuanto a la responsabilidad social de las empresas, que se da pues de forma bidireccional, se da porque, en esta se trata de comunicar a los grupos de interés las metodologías de los entornos sociales y ambientales para asimismo permitir que estos evalúen esas medidas que lleva a cabo la organización. Entonces, por eso la comunicación en estos procesos debería seguir unos pasos. El primero sería reconocer a los stakeholders y a partir de eso establecer esas herramientas comunicativas, luego crear una estrategia dependiendo de esto y planificar de forma coherente y concisa esta estrategia para llevarla a cabo de forma efectiva. Muchísimas gracias.